en el punto en el que estamos, acuérdense, estamos mirando los 5 puntos que hablan acerca del tema de la salvación desde esta perspectiva religiosa, calvinista. Tiene que ver con la elección incondicional. Como dijimos, esta es una de las frases que usted no va a encontrar en la Biblia. Ahora, ¿qué se enseña con respecto a este punto en cuanto a la elección incondicional? ¿Qué es lo que ellos dicen? ¿Qué es lo que ellos postulan de acuerdo a lo que ellos supuestamente descubren o han encontrado en la palabra de Dios? Bueno, esto es lo que ellos dicen. Dios determinó antes de la fundación del mundo a quienes iba a salvar o a enviar al infierno. Esta es la postura de ellos. El hombre no tendría ninguna opción ni libre albedrío para aceptar o rechazar a Cristo como Salvador. El gran conflicto con esta doctrina tiene que ver la soberanía de Dios con el libre albedrío, con la moralidad, en la gente moral libre. Entonces ellos dicen que sí tenemos cierta libertad, pero no tenemos la libertad como para usarla para poder tomar una decisión por Cristo Jesús. Que eso ya es algo que viene directamente de Dios. Esa es la posición que ellos dicen. Y, quéralo o no, hay gente que dice, y vamos a hablar un poco acerca de eso a medida que avancemos en este tema, con respecto a la predestinación. La predestinación es escogencia, es saber antes de que ocurra. Entonces dicen que Dios ha predestinado a algunos para salvación y a otros para condenación. Entonces algunos dicen, no, nosotros no creemos eso, pero indirectamente es eso lo que creen. Si ha escogido a algunos para salvación, ¿qué quiere decir? ¿Que ha escogido a otros para condenación? Pero la pregunta aquí para nosotros es si esto es algo que lo podemos sustentar y soportar con la Biblia. ¿Es eso lo que enseña realmente la palabra de Dios o hay algo que nos muestre o nos indique algo diferente? Entonces vamos a estar hoy día mirando un poco, hablando un poco acerca de la fe y vamos a ver que ellos dicen que si yo aplico mi fe, si yo tengo fe, lo que estoy haciendo es poniendo obras, pero vamos a ver si realmente eso no es una obra meritoria o si no más bien es un medio para ya obtener la manera en que Dios salva. La manera en que Dios salva es por gracia. Y lo vamos a ver ahora. Pero el medio es la fe. Y esto no es de ustedes, dice el apóstol Pablo. Entonces hoy vamos a ver, bueno, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice, bueno, y esto no es de ustedes? ¿A qué se refiere? ¿A la gracia, a la fe o a qué? Entonces hay que partir diciendo que la elección que ellos hablan es una elección que está basada en algo que no sale de nosotros, según ellos. No hay nada que usted pueda hacer y ni aportar a esto, sino que sencillamente si usted aporta fe a esto, sería para ellos ya el comienzo de la salvación por méritos. Entonces dicen, ok, bueno, si eso es algo así, entonces obviamente hay un problema. Nosotros no creemos que la salvación sea algo que yo pueda hacer, la obra completa de Dios. ¿Ya? Pero también vemos por la Escritura que Dios por medio de la fe nos permite llegar a esto. Entonces la pregunta que usted y yo debemos hacer, no, ¿esa fe de dónde sale? ¿Es mi fe? ¿O es la fe que Dios milagrosamente me da a mí en una forma exclusiva y única por ser elegido y a otros no se la da? Bueno, eso es lo que vamos a mirar hoy. Aquí en lo que nos alcance el tiempo. Entonces, la confusión parece comenzar cuando en la lógica que ellos usan es que hablan de merecer algo, ¿ya? Y ahí es donde yo creo que hay un asunto que es totalmente diferente. Una cosa es merecer algo y el otra es el tener que hacer algo para obtener algo, que no es lo mismo. Yo puedo hacer algo para obtener algo, pero aunque no lo merezca. No es lo mismo merecer algo a hacer algo para obtenerlo. Y eso es lo que nosotros vamos a ver aquí. Entonces, no significa que si usted hace tal o cual cosa, como les comenté de la herencia que me dejaron,
Le conté de la herencia que me dejaron, ¿verdad? Ficticiamente, obviamente, ¿verdad? Que alguien te escribe una carta, un abogado te dice, mire, un pariente lejano le dejó una herencia de 1.000 millones, ¿ya? De tapitas de algo, lo que sea. Ustedes pensaron que era plata, no, pero una herencia. Y lo que tienen que hacer es firmar unos documentos. Bueno, yo no conozco al pariente, no sé quién es, y este abogado tampoco sé quién es. Entonces yo puedo pensar, bueno, a lo mejor puede ser lo que normalmente a veces uno diría, me quieren engañar. O yo puedo decir, bueno, voy a creer. ¿Ya? Me dice, usted no se lo merece, usted no se lo ha ganado porque eso es una herencia, el resto lo dejó. Entonces yo firmo. Y recibo esa herencia. Después me doy cuenta que sí, era real. Eran 1.000 millones. ¿Ya? 1.000 millones. Ya me lo gasté todo. No me pidan nada, pues ya me lo gasté todo. Entonces, es muy diferente al yo hacer algo. Y ahí sencillamente para merecérmelo. Yo sencillamente cumplí con una exigencia o con un requerimiento que había. Y ese requerimiento era que yo firmara un documento. Y ese documento lo devolviera ahí a la notaría y luego yo recibí los beneficios de eso. Entonces, hay que tener ese cuidado. Fíjense, en el libro de Romanos, vamos a mirar ahí en el libro de Romanos, donde vamos a mirar un poquito aquí acerca de la fe, ya mencionamos algo la semana pasada, de Abraham. ¿Ya? Vea el estatus aquí de lo que se menciona. En el capítulo 4, y sistemáticamente el apóstol Pablo en Romanos viene ordenando acerca de las diferentes doctrinas, especialmente de la salvación. ¿Ya? Y aquí está hablando acerca de la fe. Y esta es una de las primeras declaraciones de importancia aquí. Fíjense, verso 3, verso 3 de Romanos, ahí lo tienen. Porque dice la escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, en este mismo capítulo, pero al final, en el verso 22, ahí más abajo, vea cómo hace este paralelo entre el versículo 3 y el versículo 22 en cuanto a creer a Abraham. ¿Y a qué se refiere aquí? En el verso 22 dice, por lo cual también su fe, está hablando, sigue hablando de Abraham, su fe le fue contada por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. ¿De qué estaba hablando? Obviamente aquí que está hablando de la fe. Y fíjense qué interesante, está hablando de la fe de quién? De Abraham. Era su fe. El texto aquí, y usted lo puede tener, no importa qué versión puede usar, el texto aquí no dice que Dios le otorgó fe, aunque vamos a ver eso que sí se puede dar más adelante. Pero vamos a ver si realmente es solamente para algunos. Ahora, aquí Abraham no está contribuyendo en nada a la promesa del Señor. El Señor le hizo una promesa y el asunto aquí de Abraham era, ¿le cree o no le cree a Dios? Se va de donde estaba y se dirige hacia la tierra que Dios le iba a dar. ¿Confía en el Señor en cuanto a la promesa de su hijo o no? Bueno, aquí nos dice la Biblia que él creyó aquí. Y fíjense aquí que es interesante, ni siquiera aquí la referencia, la contribución que está haciendo Abraham, si que algunos lo llaman así, no tiene nada que ver con merecer algo. ¿Por qué Dios escogió a Abraham? Aparece en Génesis, ¡pum! Y ya. Descendiente de una familia y el Señor lo llamó y él creyó. ¿Qué mérito había? No tenía ningún mérito, pero él creyó. Entonces, la fe de Abraham nunca fue una contribución para su justificación, ni siquiera, fíjense aquí, que la justicia de Cristo le fue imputada, atribuida a Abraham como justicia, sino que nos dice aquí que fue la fe de Abraham la que le fue atribuida como justicia. Fíjense en el versículo 4 y 5, el mismo capítulo, Romanos.
Pero al que obra, y ve el contraste que hace aquí el apóstol, no se le cuenta el salario como gracia. O sea, no es un regalo, no es un don si usted hace algo para ganarse eso, sino como deuda. Más al que no obra, al que sencillamente, ¿qué hace? Cree. Fíjese, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Entonces Pablo aquí utiliza este concepto de las obras, ¿ya?, como una actividad que merece un salario. Entonces dice, si él hizo una obra, entonces obviamente se le está pagando por eso. Pero ¿qué es lo que nos dice aquí? ¿Ya? Que tuvo fe. Y no se le está atribuyendo o no se le está pagando por eso. No tiene nada que ver con eso en relación a lo que está diciendo aquí. O sea, la fe no se debe considerar como algo meritorio, algo que a usted le signifique que alguien va a pagar con el premio de la salvación. No, no tiene nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque de otro modo, la persona lo que está haciendo al tener fe es obrando. Se les tendría que pagar un salario. Y no, es sencillamente creer. Entonces, la fe de una persona en Dios, fíjese aquí cómo se describe, como su propia fe. La fe de una persona que no conoce a Dios se le cuenta por justicia cuando cree. La fe de esa persona. Y no tiene que hacer nada. Entonces aquí hay una contradicción importante que hace el apóstol. En dos acciones o actitudes posibles. Orar y creer. Dios nos dice que nosotros somos salvos por creer. No por hacer algo para ganar la salvación. Eso es lo que nosotros vemos en las Escrituras. Vea lo que dice en Hebreos. Y este es interesante. En Hebreos, en capítulo 11, versículo 1 y 2, cuando se define, da más bien lo que la fe hace, dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vea lo que sigue aquí. Y esto es importante, si usted en su Biblia puede marcarlo, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces aquí dar la aprobación a alguien por hacer algo que no puede hacer no tiene ningún sentido. Aquí lo que está diciendo es que estos hombres que creyeron alcanzaron buen testimonio. Bueno, desde la perspectiva de este lado de la teología de estos hombres, eso es imposible. Pero vea lo que dice aquí la Escritura. Entonces, importante tener siempre esto en mente. Nosotros creemos que solo Dios hace la obra de regeneración. Él nos regenera, Él nos hace una nueva criatura. Pero también nosotros creemos que somos responsables de creer en Él. Y eso es lo que vemos en las Escrituras. Y el creer en Él nunca es una obra. El creer en Él es sencillamente manifestar nuestra confianza en Él. Entonces, aquí entramos a lo que dice Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Fíjese aquí en el versículo 8 y 9. ¿Ya lo tienen ahí? Dice, porque por gracia, fíjese aquí lo que está diciendo. Esta es la manera por la cual Dios salva a cada persona. Por gracia, del regalo no merecido que Dios da a cada persona. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y aquí nos muestra el medio por el cual Dios salva a cada persona. ¿Y cuál es? Por medio de la fe. Ahora, luego dice aquí, y esto. Y si usted tiene su Biblia, márquese esto, porque es interesante esto. ¿Por qué es interesante? Porque este pronombre que está aquí, ya en el texto original, está en neutro. Y vamos a ver por qué es importante eso. Dice, y esto no de vosotros. Entonces la pregunta aquí, ¿qué es no de nosotros? ¿Qué esto no es de nosotros?
Entonces, sigue diciendo aquí, pues, y aquí el apóstol Pablo especifica que es la salvación para el hombre, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, siempre hay gente que va a decir, ya, y va a argumentar con este versículo, según desde la perspectiva que es consistente con lo que los calvinistas creen, ya, que la persona no regenerada es incapaz de creer, a menos, dicen ellos, que Dios le otorgue, como dicen ellos, el don de la fe. Entonces, ve, ahí está. Esto no es de vosotros. Pero ¿qué dice realmente el texto en el que estamos leyendo aquí y especialmente las palabras? La palabra fe y la palabra gracia son femeninas en griego. Y la palabra esto está en neutro. Entonces no se está refiriendo a fe ni se está refiriendo a gracia, sino se está refiriéndose a qué? A la salvación completa, la salvación del pecador. Entonces aquí la fe, lo que es para muchos dicen es el regalo de Dios, más bien no lo es, sino que la referencia que Pablo está haciendo aquí es la salvación por gracia. Este es el regalo de Dios, la salvación por gracia. Entonces lo que nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, entonces si la fe no es un regalo de Dios, así directamente podríamos llamarlo, bueno, ¿de dónde sale esa fe? ¿Quién la da? ¿La producimos solamente nosotros? ¿O viene de algo más? ¿O de alguien más? Si usted va al Evangelio de Juan, al capítulo 20, versículo 30 y 31, nos va a mostrar aquí que hay pruebas suficientes para que mi fe o mi creencia hacia Dios esté basada en estas pruebas o evidencias que el Señor nos ha dejado. Y vean la razón del por qué Juan escribe este evangelio. Juan capítulo 20, verso 30 al 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Luego dice verso 31, pero estas se han escrito y vea para qué se escribieron. ¿Qué dice ahí? Para que crean. Bueno, ¿pueden creer así nomás o qué? Con la evidencia que tenemos, ¿podemos creer? ¿O Dios tiene que regenerarnos, hacernos nacer primero de nuevo y luego podemos creer? No, dice aquí, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, y otra vez, tengáis vida en su nombre. Yo no puedo tener vida si primero no creo. O sea, si primero no deposito mi fe en quien es Cristo Jesús. Entonces, esta fe en Dios, ¿ya? Que nosotros vemos aquí descrita, tiene que ver con esto, con las evidencias. Tiene que ver con el testimonio. La palabra fe, ¿ya? Puede ser subjetiva y objetiva. Subjetiva es fe en Dios. Objetiva, fe cristiana. ¿Por qué? Tenemos la evidencia, tenemos todo lo que necesitamos. En Dios igual, pero es subjetivo. Totalmente. ¿Cuál Dios? Bueno, ¿cuál es su creencia cristiana? Bueno, en lo que el Señor nos ha dado en su palabra. Y la palabra fe tiene que ver con confianza. En el latín es la palabra fidelidad, fides. De ahí se toma la palabra. Y en el griego tiene que ver con creencia, confianza. Aquello que produce una creencia, una evidencia que produce una creencia. Promesa, ¿ya? Confianza en un aspecto objetivo, lealtad, observancia de la confianza y fidelidad. Aquí. Entonces, cuando estamos hablando de fe, y vemos lo que dice el diccionario, ¿ya? Y este obviamente es el diccionario de Oxford, sí es el de Oxford.
¿Ya? Es lo que ellos dicen. Entonces la idea aquí es creencia, confianza, seguridad, dependencia. Y vea qué más. Y creencia que procede de un testimonio o autoridad. ¿Cómo va creciendo su confianza en su esposa o en alguien? De acuerdo a cómo usted va viendo su vida y va conociendo y va viendo el testimonio de esa persona. ¿Y usted qué dice? Confía en esta persona. Sí, Él está haciendo producir esa fe que yo tengo en mí hacia Él, pero sigue siendo mi fe hacia Él. Bueno, esto es lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Dios nos da evidencia, Dios nos muestra toda la autoridad que Él tiene por medio de las Escrituras y usted puede tener claro que su fe bíblica, una fe bíblica, está basada en testimonio. Aquí. ¿Y Juan qué testimonio daba de quién era Jesús? ¿Qué dijo ahí? Para que crean que es el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el testimonio. Dios encarnado, Dios hecho carne. Y no solo ahí, sino en muchos otros pasajes, en Juan 2, en Juan 3, en Juan 4, en Juan 6, habla acerca de eso. Que gente creyó por la evidencia que vieron. Jesús. O sea, el Señor comenzó a mostrarles a ellos su evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Bueno, yo soy el Cristo. Yo soy el Mesías. Por lo que Él habló, pero también por lo que Él hizo. Y estas señales hizo, ¿para qué? Para que creyeran. Para que creyeran. Y esto es lo que el Señor hace aquí. Entonces, el Señor proveyó muchas señales, enseñó muchas verdades de las que tenemos aquí. ¿Con qué propósito? Para estimular la fe en Él, en Cristo Jesús. O sea, las señales precedieron a la fe. Usted vio las señales, wow, y esto produjo creo. Es como cuando el apóstol Pablo le dice a Jesús, cuando Jesús iba caminando por las aguas, ¿ya? ¿Qué le dijo Pedro? Si eres tú, manda que yo vaya. Lo que estaba viendo hacer a Jesús le provocó en él esa fe, esa confianza de que también él podía ir. Y el Señor Jesús obviamente lo hizo ir aquí. Entonces, ¿cómo Jesús saca la fe, por llamarlo de alguna manera, ya, de la gente? Bueno, el Señor lo hace aquí con lo que Él hace, ganándose la confianza y el afecto de la gente. Y esta fe descansa en una persona que merece, ¿ya?, toda nuestra confianza, toda nuestra lealtad en el Señor Jesucristo. Entonces, si usted dice, bueno, esos son interesantes, pero eso usted lo ve en el diario vivir, en el cotidiano de la vida, ¿sí o no? Usted pierde la confianza en alguien y deja de tener fe en él, deja de confiar en él, ¿sí o no? ¿Qué tiene que pasar? Tienen que haber obras. ¿Para qué? Para yo ver y volver a confiar. Bueno, Jesús hizo todo. Y eso fue estimulando la fe de estos hombres. Y wow, este es Jesús. Entonces, en cierta forma uno puede decir, sí, la fe es otorgada por Dios, sí, pero ¿de qué forma? A través de la evidencia, a través de la enseñanza, a través de las señales, lo que el Señor Jesús hizo aquí. La fe aquí ya tiene que estar clara en dónde descansa. Aquí el punto no es ya en cuánta fe tenemos, sino más bien en quién ponemos nuestra fe. Ese es el asunto. Y aquí tiene que ser en Jesús. Entonces la pregunta es, ok, tenemos la evidencia, todos los hombres que han escuchado de Jesús, o todos los hombres que vivían en ese tiempo tenían esa evidencia, tenían esa capacidad de poder confiar en Dios o no. ¿Dónde estuvo el problema? Bueno, el problema fue que no usaron esa capacidad para confiar en Dios, sino más bien lo rechazaron. Vea lo que dice Romanos, en Romanos 1, y este es el gran desafío del mensaje del Evangelio.
Romanos 1 nos muestra en qué se equivocó la humanidad. Versículo 21. Pablo nos dice esto: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Fíjese aquí, su equivocación consistió en esto, en rehusar expresar su dependencia de Dios. Eso es lo que implica estar agradecido. Cuando usted está agradecido, usted está mostrando dependencia en Dios. No confiaron en Él. Y como no confiaron en Él, fueron en esta espiral sin fondo, en donde comenzaron en esta rebeldía oscura de su moralidad en contra de Dios. Y por eso hicieron lo que hicieron. Si usted sigue leyendo Romanos ahí, todo lo que ellos hicieron, eso es lo que hace. Cuando la gente rechaza al Señor, aquel que han recibido evidencia para conocerlo y rechazan eso, bueno, van a caer y caer en esa espiral. Vea lo que dice en Primera de Juan, en el capítulo 5 de Primera de Juan. Y aquí es entonces, bueno, si las personas cayeron en eso, ¿cuál debería ser la forma ahora de poder solucionar esto? Bueno, implica en confiar en Dios. Aprender a usar ese regalo de Dios. ¿Y cuál es ese regalo de Dios para usted y para mí? Es esa capacidad de creer, de confiar en Él y en lo que Él ha hecho por la salvación humana, por la salvación del hombre. Hacia ahí donde tenemos que ir. Ahí está el regalo para que todos aquellos, todos en cierta forma tienen esta capacidad. Fíjense, versículo 9 del capítulo 5 de Primera de Juan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Este es lo que nosotros vemos aquí. O sea, toda persona, haya nacido de nuevo, esté regenerado o no, son capaces de aceptar que el testimonio. Es lo que está diciendo aquí. Toda persona, regenerada o no, puede aceptar el testimonio de alguien más. Entonces la gente que necesita, bueno, es aprender a confiar en el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Bueno, el testimonio más grande que nosotros tenemos, el más poderoso, ¿ya? Que nosotros tenemos, que es el testimonio que Dios da de su Hijo Jesucristo, con poder, con gracia, que es derramado en los corazones de la gente por medio del Espíritu Santo. Ahora fíjense, ahí en Mateo, en el capítulo 8, y esto ahora tiene más sentido, porque estamos hablando de alguien aquí que es interesante. ¿Se acuerdan la historia del centurión? Eso nosotros lo miramos ahí. El Señor iba a ir a sanar al siervo del centurión, ¿se acuerdan? ¿Y qué le dice al centurión? Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Mateo 8, versículo 8 al 10. Di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué ocurre aquí? Vea lo que dice en el verso 10. Al oír Jesús, dice, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En otra versión, la versión, nueva versión internacional, dice esta parte del versículo, ¿ya? Les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. A nadie que tenga tanta fe. Ahora, si la postura del calvinismo sería cierta, ¿qué hubiera sido lo correcto que el Señor hubiera tenido que decir aquí? Bueno, lo que el Señor debió haber decidido desde la perspectiva de estas personas, ¿ya? Calvinistas, que a nadie en Israel se le ha dado semejante fe. Porque ellos dicen que la fe viene solo de Dios. No la produce uno. Dice, no he visto tanta fe. Pero aquí lo que dice es, hey, no he visto, ¿ya? A alguien que tenga tanta fe. Entonces, si la fe no tiene nada que ver con quien la pone en práctica,
¿Cómo puede ser grande o pequeña? Si no tiene nada que ver con uno. Entonces aquí nosotros vemos que la fe, Dios nos permite expresar, o sea, que salga eso a medida que usted va conociendo al Señor. Todos nosotros creímos porque o leímos la Escritura o alguien dio testimonio de Cristo a nuestra vida y creímos ese testimonio. Y estaba usted esa fe poniéndola en la persona correcta, que es Cristo Jesús. No en una institución, no en una doctrina, sino en la persona de Cristo Jesús. Porque todo lo que usted tiene en la palabra de Dios, o lo que escribió el Evangelio de Juan y lo que está ahí en los evangelios y en las cartas, son escritos para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que no hay otro, que no hay otro. Y todos tenemos esa oportunidad de poder expresar, de poder manifestar esa fe, esa creencia, esa dependencia, por medio de la evidencia que Dios nos da, a través de la palabra y a través de todo lo que usted puede leer ahí. Entonces, no es un asunto de que hay alguien, a usted le tocó y a usted no le tocó y no lo sabemos. No, ahí está, la evidencia está para todos. Para todos. Por eso dice, si esto se hubiera hecho allá, esta gente se hubiera arrepentido. La evidencia está y suficiente para que todos puedan ejercer su fe por el medio por el cual usted y yo somos salvos. Y eso no es de nosotros. ¿Qué? La salvación es de Dios. Entonces, cuando practicamos el evangelismo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, es llevar a la gente a que conozca quién es Jesús. Es de Él. Para que tengan fe, o depositen su fe, o apliquen su fe, o muestren su fe en Jesús. Y crean en Él. No en nosotros. Es en Él. Ahora, si avanzamos aquí, después de este paréntesis, una de las palabras que ellos usan, hombres, con esta doctrina, hablan mucho de los elegidos, hablan mucho de la elección, ¿ya? Y ese término es un término que está en las Escrituras. Y es un término que comúnmente se refiere a los creyentes en los tiempos del Nuevo Testamento. Y usted lo va a ver en muchas oportunidades. Esta palabra aparece 27 veces en la Biblia. Se encuentra tanto en el hebreo como en el griego aquí. Y se usa para diferentes individuos, ¿ya? Y por tanto, para poder entender a qué se está refiriendo cuando usa la palabra elegido, usted lo que necesita ver es el contexto. ¿A qué se está refiriendo? Para poder interpretarlo. ¿A qué tipo de individuo y qué es lo que está diciendo exactamente cuando dice elegido? Entonces la pregunta es, ¿para qué? Y eso es lo que usted puede ver a través de las Escrituras. Déjame mencionarte así rápidamente, ¿ya?, el uso de esta palabra. Por ejemplo, el término es usado para Israel. Ahí van a ir saliendo pasajes, ¿ya? Y luego podemos poner en las notas ahí en el link del video. También es usado para una señora, la elegida, de segunda de Juan, ¿ya? También es usado para la iglesia, en Romanos 8, en Colosenses 3, en Tito. Para Israel y también para la iglesia, separadamente, en Mateo, en Marcos, en Lucas. Para los ángeles, en Primera de Timoteo, capítulo 5. Aquí. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Si ustedes tienen y se dan el trabajo pues, de ver cada uno de estos versículos que son mencionados ahí, ¿ya? En estos mencionados no está hablando, ¿ya?, para predestinación, para salvación. Y ahí es donde uno tiene que responder claramente el hecho de que, bueno, ¿a qué se está refiriendo? Ahora, a veces nosotros siempre pensamos que esta palabra solo se usa cuando se va a escoger a alguien dentro de un grupo, ¿verdad? Voy a elegir cuando jugamos fútbol, ¿ya? Siempre hay alguien que va a quedar para portero, ¿verdad?
El último, siempre, el más malo siempre lo dejan para portero. Los escogen. Pero aquí esta palabra, y podemos ver que se usa y que no necesariamente, ¿ya? No necesariamente se puede utilizar para hacer referencia de la escogencia en un proceso de selección. Sino que vea en el libro de Lucas, por ejemplo. Deja darte un par de ejemplos aquí. Lucas, en el capítulo 23, verso 35, habla ahí de que nuestro Señor es elegido, ¿ya? El escogido de Dios. O sea, usted no va a escoger al Señor, a Dios dentro de un grupo, no. ¿Ya? Entonces, no necesariamente se hace referencia a un proceso de selección de ningún tipo, sino que se menciona a alguien en particular que es escogido para una tarea determinada. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículos 4 al 6, también se refiere ahí al escogido, ¿ya? Se dice ahí en ese pasaje, nos vamos a leer, que el Cristo ha sido rechazado por los seres humanos, por los hombres, pero escogido por Dios como piedra viva, preciosa, ¿ya? Y escogida. Cuando Jesús está en el monte de la transfiguración, también dice ahí, este es mi hijo, mi escogido. En Lucas 9:35, escúchenlo. Entonces, a veces esta palabra escoger, elegir, no necesariamente tiene que ver con seleccionar algunos, ¿ya? Sino que a veces sencillamente es en referencia a una persona en particular. En ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte de la Biblia hay personas predestinadas para ir al infierno y en ninguna parte hay personas predestinadas para ir al cielo. Entonces, bueno, ¿cómo yo sé esto? Bueno, búsquela. Busque la Biblia, léala. A ver si va a encontrar. Porque es de ahí donde parte. La predestinación, la elección, generalmente tiene que ver con un lugar especial de bendición, donde Dios escoge a alguien para bendecirlo, donde Dios escoge a alguien para darle alguna bendición o para que alguien haga un trabajo especial para Dios. Entonces, esta palabra elegido que aparece muchas veces, ¿verdad? En el Nuevo Testamento tiene muchas formas, pero que no necesariamente, ¿ya? Como enseña el calvinismo, que es alguien que ha sido elegido para la salvación incondicionalmente. Y eso es lo que nosotros no creemos. Nosotros no creemos en ese principio de ser elegidos incondicionalmente, sin que yo haya hecho algo o que pueda hacer algo, ¿ya? Entonces, ¿qué dicen ellos? No, es que ese es un decreto de Dios. Pero muéstramelo en la Biblia. No, es que es un misterio, te van a decir. Ah, fácil. Sí, claro, es un misterio. Entonces, como es un misterio, dice, los secretos de Dios es de Dios. Pero la palabra misterio en la Biblia nunca tiene que ver con eso. Nunca tiene que ver con el hecho de que algo oculto, que nunca más, sino que más bien es al revés. En el Nuevo Testamento, cuando se usa la palabra misterio, tiene que ver con algo que ha sido revelado, desvelado. Apocalipsis, sacado el velo para que alguien pueda verlo. Entonces, claro, es fácil decir que es un misterio. Está en el consejo de Dios y eso es imposible que usted y yo lo podamos entender aquí. No, la palabra misterio siempre es lo opuesto. Siempre tiene que ver con algo que se ha revelado. Estaba oculto, escondido, no lo entendían en el Antiguo Testamento, por llamarlo así. Y en el Nuevo Testamento ha sido revelado y dado a conocer. Por ejemplo, Romanos 11:25, 1 Corintios 15:51, Efesios 3:3. Son pasajes que hablan acerca de esto. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Deuteronomio 29:29. Dicen esto: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Que no se meta ahí porque son secretas.
No, búsquelo en la Escritura. Entonces, la pregunta es esta, en la lógica, en la práctica. ¿Para qué orar si ya está todo decretado? Si ya está todo inalterable, no se puede alterar. Porque es un decreto de Dios, eterno, dado de los cielos. ¿Dónde está eso en la Escritura? No lo encontramos en las Escrituras. ¿Qué diríamos? ¿Se acuerdan ustedes del rey Ezequías? ¿Alguien sabe la historia del rey Ezequías? ¿Qué pasó con el rey Ezequías? Se iba a morir, ¿se acuerdan? Dios le dijo, ordena tu casa. Un buen consejo, ¿ya? Para los que nos vamos a morir algún día, no digo ahora, tener la casa ordenada. Ordena tu casa. ¿Y qué hizo Ezequías? No, hay un decreto, Señor, cambia este decreto divino. No, sino que oró, Señor, mira, acuérdame, lo que he hecho, dame tiempo. Y el Señor permite que viva 15 años más. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Se rompió el decreto divino. Ya está, el Señor le fue a decir por el profeta, te mueres. Ay, sabes que ya no está en decreto divino, ahora lo cambio, no está en eterno. Ahora lo eterno va a ser 15 años más. Lamentablemente, siempre cuando usted vea algo que tenga que ver con que alguien es condenado o enviado al infierno o lo que sea, siempre Dios nos va a dar la razón en la Escritura del por qué ocurre eso. Entonces, miremos un par de pasajes, a ver si nos alcanza el tiempo. ¿Qué hora es? Ah, sí, todavía tenemos. Ah, sí, tenemos tiempo. Isaías 1:18. Primero, ya hemos visto este pasaje varias veces, pero dice, venid ahora y estemos a cuenta. Pero, ¿y si no son elegidos? ¿Para qué pedirles que vengan? Los está engañando. Es como decir, ya, ustedes aquí hay algunos que se han elegido y otros no. Pero vengan de todas maneras, por si acaso. Yo no lo sé. Ah, sí, sí, es que ese es el punto, sí. Pero que esa doctrina que ellos enseñan no está en la Biblia. Vea lo que dice Deuteronomio 28:20. Y aquí Dios siempre va a ser claro, siempre va a decirnos por qué razón castiga o juzga o condena a una nación, a un pueblo o a una persona. Y aquí en Deuteronomio 28:20, perdón, nos dice esto. Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido. Y luego dice, y perezca pronto, porque ha sido determinado por el eterno consejo de Dios. ¿Dice eso ahí? ¿Están leyendo ese pasaje? No dice eso, ¿verdad? Dice ahí, yo sé que a algunos les gustaría, ¿no? Pero no dice eso. Dice, a causa de la maldad de tus obras. Bueno, ¿cómo Dios te va a condenar por algo que Él ha determinado que sea así? Que tú obres mal, que tú actúes mal, que tú peques. Y además, no te permite hacer algo diferente y además te condena. ¿Tiene sentido eso para usted? ¿Tiene ese sentido si usted ha leído la Biblia y conoce al Dios de la Biblia? No, ¿verdad? No actúa así. Por las cuales me habrá, dice, dejado. Entonces, si habían sido elegidos para esta gente ser condenada, es porque habían sido elegidos para cometer la maldad que estaban cometiendo. Si Dios los eligió para que fueran, entonces todo lo que ellos estaban haciendo era sencillamente el decreto de Dios. En otras palabras, Dios los está castigando por hacer algo que Él les está diciendo o les está permitiendo o les está obligando a hacer. Y obviamente eso no es lo que vemos en la Escritura. Esto incluye a los niños que no han nacido, que van a nacer, esos pequeñitos. Interesante. A veces uno se aterra a veces con cómo hay gente que cree esto. Jeremías 9:13.
Vea lo que dice aquí Jeremías. Aparte de que uno lo ponga así como chistoso, entre paréntesis, no lo es. Es una herejía. Entonces no lo es. Vea lo que dice. Dijo Jehová. Jeremías 9:13. ¿Por qué dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella? Vea lo que está diciéndole el Señor aquí por medio del profeta. Ustedes, el pueblo de Israel, yo les di la ley, pero ustedes la dejaron, ustedes la olvidaron. Pero el punto aquí otra vez, si han sido incondicionalmente elegidos, ¿cómo pudieron olvidar la ley si no tienen libre albedrío para poder responder a la ley? No tiene sentido. Dios, ¿ya? Sería mostrado como un Dios que obviamente no tiene misericordia, no tiene compasión, no tiene amor. Presenta a este Dios y realmente es un insulto, porque lo que en otras palabras ellos están haciendo, y esto es lo delicado, es atribuyendo la maldad del hombre a Dios, que es el que ha creado el pecado en cierta forma. Y lo que ellos saben no es que Dios es soberano. Aunque sea contrario a la revelación de Dios, aunque sea contrario a la naturaleza de Dios, aunque sea contrario a la palabra de Dios, y dicen, no, es lo que es. Dios provocó, Dios instó, Dios eligió, Dios escogió para que Eva se comiera del árbol, del fruto que estaba prohibido. O sea, Dios es el instigador del pecado, Dios es el que crea el pecado. O sea, no sé si entendemos lo fuerte de esta doctrina. Que Dios es soberano, pero es re fácil decir Dios es soberano. Pero ya dijimos ya que soberano no necesariamente el hecho de que Dios le dé libre albedrío al hombre nunca quita la soberanía de Dios. Porque si en realidad Dios no fuera soberano y no le permite al hombre, ya, o si el hombre tuviera libertad y le quitara parte de la soberanía de Dios, entonces ese Dios, ¿qué Dios es? No es un Dios soberano. Vea lo que dice Juan en el capítulo 3, ya para terminar. Verso 36. Pero ustedes saben que está predestinado que yo siga un poquito más, ¿verdad? Por aquello, ya les dije. Dice, el que cree, verso 36 del capítulo 3, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Otra vez, recuerden, nosotros desde la perspectiva de ellos no tenemos capacidad de poder escoger, de poder creer. Dios tiene que darnos vida o hacernos nacer de nuevo y luego podemos tener esa fe para ejercitarla y ahí recién ya somos salvos. O sea, hay una regeneración antes de ser salvo. Obviamente no es lo que enseña la Biblia. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y luego dice aquí, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Aquí no dice, y el que no fue elegido, salado, no verá la vida. No. ¿Usted cree en quién? En Jesús. En el testimonio que Él nos ha entregado. Juan ya nos dijo que nos ha dado todo el testimonio, todo lo que está aquí, para que nosotros creamos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Bueno, aquí dice, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Pueden creer en Él. Y si no creen, lo otro no es que no fue elegido, sino que rehusó creer al testimonio. Rehusó creer en Cristo Jesús. Rehusó creer en la evidencia. Porque hay gente que dice, no, yo veo que hay evidencia, pero aún así no voy a creer. Aún así no voy a creer. Y yo creo que cuando los fariseos vieron y vieron toda la evidencia de que Jesús realmente era el Hijo de Dios, y aún así ellos
se mantuvieron ya negándolo, rechazándolo, tremendo. Estaba el testimonio de Dios. El que cree no es el que es incondicionalmente elegido. ¿Por qué? Hágalo al revés. Bueno, si ya fue elegido, ¿para qué cree? No tiene sentido. No tiene sentido. Y eso usted lo ve por medio de las Escrituras. Entonces, Dios envió a su Hijo. Envió a su Hijo Jesús a salvar a los pecadores. ¿Quién es pecador? Todos nosotros somos pecadores. Y ahí está el reconocer nuestra necesidad de Dios, el arrepentirnos. En el primer discurso que da el apóstol Pablo, en Romanos, en el apóstol Pedro, amigo de Pablo, el apóstol Pedro, en Hechos 2, ¿se acuerdan cuando predica y habla de Cristo Jesús? Ustedes pueden leer ahí todo el primer discurso. Y algo que produjo el discurso, la enseñanza, la predicación, como quiera llamarlo, la exposición de la Escritura, porque él citó el Antiguo Testamento, provocó en ellos algo. Y hacen la pregunta, ¿qué haremos? Entonces ahí está la respuesta. ¿Qué es lo que tenían que hacer? ¿Alguien sabe lo que lo primero Pedro le dice? Arrepiéntanse. El creer en Jesús primero viene precedido del arrepentimiento de nuestros pecados. Reconocer quién es Él. Nos arrepentimos y creemos en Él. Y luego dice, bautícese. Entonces a veces la gente dice, bueno, la Biblia no dice. Ahí dice claramente Pedro. Y después usted lo puede ver a través de las Escrituras. Entonces, Dios nos ama y dio a su Hijo por cada uno de nosotros, por todo el mundo. Ahora, no piensen en eso, porque ahí dicen, no, es que ustedes creen en que todos van a ser salvos. ¿Ya? La salvación universal, no creemos eso. Pero creemos que sí, Cristo murió por todos, pero no todos van a ser salvos. ¿Por qué? Porque no creen. Porque no creen, esa es la razón. No quieren creer en el Hijo de Dios. Más los hombres que dice Juan 3:19, más los hombres amaron las tinieblas que la luz. Usaron su libre albedrío para amar las tinieblas, para rechazar a Dios. Por eso el Señor Jesús, cuando vino a este mundo, Él fue la propiciación, Él fue el sacrificio por todos nuestros pecados, dice Juan. Ok, salvados. Pero no solo por los nuestros, dice, sino también por los de todo el mundo. Y cuando dice todo, es todos. Ahora, ¿son todos salvos? No. Pero ahí está, el que quiera puede serlo, si cree en Cristo Jesús, por medio de la fe. Entonces, aquí hay un versículo que esta gente usa con este término. Yo les dije que estaba predestinado. Verso 33 del capítulo 19 de Éxodos. Es un versículo que usted siempre va a escucharlo a veces. ¿Ya? Cuando dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. Ay, ¿desperté a Diego? No. No está aquí. Seré clemente con el que seré clemente. ¿Ya? Obviamente ellos lo usan y lo tuercen. Porque dice aquí que Él va a tener misericordia de algunos. ¿Está enseñando esto este versículo? ¿Voy a tener solo misericordia con algunos y con otros no? No. ¿Qué es lo que está diciendo y está estableciendo este verso? Que la gracia y la misericordia son su iniciativa. La salvación es Él inicia. ¿Quién vino al mundo? Él vino a salvarnos. Él inició. ¿Qué hago yo? Yo respondo a eso. Yo tengo misericordia, yo soy el que inicio, no ustedes.
No es que ustedes hagan que yo tenga misericordia, no, yo tengo misericordia. Y Él se revela de esa manera en las Escrituras. Entonces, ¿alguien le puede demandar a Él que Él sea misericordioso? ¿Ya? ¿Alguien puede decir, no, tú estás obligado a tener gracia con algunos? No, Él es soberano, pero Él dice, yo inicio, yo tengo misericordia. ¿Se acuerdan ahí en el contexto? Si ustedes leen el contexto de ese capítulo, es Moisés pidiéndole al Señor ver la gloria de Dios. Ese es el contexto. ¿Y qué le dice el Señor? Sí, te voy a mostrar un poquito. Bueno, Dios teniendo misericordia aquí. Entonces, no somos salvos por obras, pero por medio de la fe en Cristo Jesús. Es lo que somos. ¿Merecemos la salvación? No, no la merecemos. Pero su salvación es dada y otorgada para todos aquellos que quieran creer en Él. Tenga sed, dice, el que tenga sed, venga a mí, dice el Señor. En Juan, en Apocalipsis. Y así termina la Escritura. La Escritura enseña, ¿ya?, que Dios quiere, ¿ya?, todos los hombres sean salvos. Eso enseña la Escritura. Otra vez, no somos universalistas, no creemos en la salvación universal, pero creemos en que Dios sí ha hecho lo suficiente para que todos sean salvos. En el libro de Ezequiel, el Señor dice, no quiero la muerte del impío. Qué mentiroso Dios, porque sí, lo estableció, que se iba a morir. No, ¿verdad? Nadie pensaría eso en el carácter de Dios. Por eso esta doctrina, no me enojo, no estoy enojado, pero esta doctrina va en contra del carácter de Dios, en contra de la naturaleza de Dios, en contra de la revelación de Dios en su palabra. Entonces, es más, yo sé, hay gente que va, y usted va a escuchar a famosos que tienen muchos años. El hecho de que tengan muchos años y que conozcan mucha Biblia no quiere decir nada. No quiere decir nada. Es que realmente entiendan el mensaje verdadero y la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hechos 17:11. ¿Alguien sabe lo que dice Hechos 17:11? ¿Se recuerdan? De unos hermanos de una iglesia, bueno, no eran creyentes en ese tiempo, pero que estuvieron con Pablo. ¿Y qué hicieron? Dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Qué hicieron? Dice que investigaron al Pablo. Bueno, a ver, muéstranos. Muéstranos, si Jesús es el Mesías, muéstranos por las Escrituras para ver si lo que tú nos estás enseñando, veámoslo todo, a ver si es así. Eso es lo que necesitamos, ver por las Escrituras. Ya no solamente quedarnos con el video que, mira, dijo Dios mucho, pero veamos si eso está dentro de un contexto. Si está dentro del contexto de la palabra de Dios, si está dentro del contexto del carácter de Dios, si está dentro del carácter y de la revelación de Dios que nosotros tenemos por medio de su palabra. La próxima semana seguimos a esta misma hora. No, la próxima semana es noche de alabanza, ¿verdad? Así que las que sigue, continuamos ahí con este tema el que estamos trayendo. La próxima que nos sigue aquí es mostrar los pasajes que ellos usan, ¿ya? Para decir de la elección. Pero vamos a verlo de acuerdo a qué es realmente la interpretación y el contexto, ¿ya? Y no queremos decir que ellos son ignorantes, ¿ya? Pero a veces su prejuicio a veces nos hace cegarse. Acuérdense, yo no voy a introducir a la Biblia mi pensamiento, mi idea. A mí me gustaría que la Biblia dijera muchas cosas y que muchas de estas cosas se interpretaran de acuerdo a lo que a mí me gustaría. ¿A cuántos les gustaría eso? Sí, ¿verdad? Que yo dijera, Señor, necesito un carro y para ahí abajo, no, ahí tiene un carro, hermano. Porque la Biblia dice, lo que pido, recibo. ¿No le gustaría que esa fuera la interpretación? Pero no.
No es eso. No es eso. Ah, Señor, yo oro para que sane. Al que ore, pum, va a recibir. Pero no es eso. Te- Tenemos que basarnos en lo que la Biblia dice, en lo que la palabra de Dios nos ha mostrado, del carácter de Dios, de quién es Dios y de cuál es nuestra responsabilidad. Y el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, sígame. Entonces, ay, ahí dice, ve que no hay que arrepentirse. Bueno, y hechos, la Biblia no se contradice, porque es un solo autor, el Espíritu Santo, Dios. No hay contradicción, no hay contradicción. Entonces, seguimos la próxima semana con la noche de alabanza, son todos bienvenidos. Voy a dar una serenata ese próxima semana. No, si no, no hay nadie, no voy a cantar, no voy a cantar. Pero sí vamos a tener tiempo aquí para adorar al Señor juntos. Continuamos. Oremos, Señor, gracias te damos por este tiempo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado tu Espíritu Santo, que nos ayuda, Señor, a entender, que nos guía, que nos muestra. Sabemos que no conocemos todo, pero lo que necesitamos conocer está revelado aquí en tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que siempre nuestra fe esté fundada en lo que tú nos has revelado en tu palabra. Podemos ver, Señor, las estrellas y el sol y ver eso, Señor. Pero esa revelación de ese Dios creador, pero también de ese Dios salvador, lo podemos ver claramente en tu palabra y en la vida de Cristo. Así que ayúdanos, Señor, a estar siempre aferrados a ella, a no dejarnos engañar. Y si alguien tiene algo diferente, Señor, una opinión diferente, bueno, cada uno va a tener que dar cuenta de Dios. Ayúdanos a nosotros, Señor, a aferrarnos a lo que tú nos muestras y comenzamos a conocer día a día más y más de ti, a vivirlo, Señor. Una teología que no transforma los corazones, sino más bien nos hace orgullosos. Pareciera ser, Señor, que esa teología no viene de ti, no está enfocada realmente en ti. Una verdadera teología, un verdadero conocimiento de ti nos va a llenar de humildad, de reconocer, de humillarnos delante de ti y reconocer quién tú eres, Señor. Y que solo tú eres digno de recibir la honra y la gloria. No somos de Apolo, no somos de Pablo, no somos de Pedro, no somos de Lutero, no somos de Calvino, no somos de Chuck Smith, somos tuyos, Señor. Y te adoramos porque tú moriste por nosotros. Y te damos gracias por eso, Señor. Bendice a cada uno en esta noche, llévanos con bien a nuestros hogares y continúa tú esa obra que has comenzado en nosotros, Señor. Oramos por los que están enfermos, para que en tu gracia, Señor, y en tu voluntad los toques, los sanes, Señor, si es así, tu voluntad, pero que también les fortalezca, Señor, en su fe, para que puedan seguir confiando y viendo, Señor, que todo esto es pasajero y que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te adoramos y oramos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén.